Se realizó la segunda jornada de diálogo entre autoridades del gobierno y representantes de los gremios de transportistas. Autoridades descartan que se rompan los acuerdos. Familiares de la mujer que habría sido asesinada en el fuerte militar Napo sostienen que fue abusada sexualmente. El ministro de Defensa aseguró que de comprobarse los hechos, los militares involucrados deberán ser castigados con todo el peso de la ley. 2 edificaciones afectadas, una persona descompensada y deslizamientos de tierra. Es el saldo del sismo de 4.2 grados que sacudió Quito en la madrugada de este lunes. En lo internacional, en México hallan 63 migrantes hacinados en un camión de carga. 23 de ellos son ecuatorianos. Y en los deportes, el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz es el nuevo líder del Tour de Francia. 7:01 a.m, amigos televidentes, ¿cómo están? Compañeros, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en la emisión matinal de Noticias 7. Como siempre, los invitamos para que nos sigan en el telégrafo.com.es, en ecuadortv.es, en el Dial de Pública FM, a través de nuestras redes sociales. Y también en sus pantallas podrán ver un código QR. Los invitamos a escanearlo para acceder a más información del telégrafo digital. Estamos listos para arrancar con el saludo y con más información, compañeros. Muy buenos días. María Mercedes Lautaro, muy buenos días, amigos, qué gusto poder compartir una mañana más con ustedes, ya mucho más tranquilos. Menos mal el clima dio tregua también y dejó de llover. Durante toda la noche y madrugada ha llovido, así que manejen con mucha precaución. La calzada está mojada en varias partes del distrito metropolitano y otras ciudades, así que hay que evitar accidentes, a ponerle energía, a tener propósitos y seguramente tendremos cumplidas esas metas tan anheladas para cada uno de nosotros y el progreso del país, que es lo más importante. Sofía, muy buenos días. María Mercedes, amigos televidentes, radioescuchas, a nuestro amigo productor Robert Guerra, un saludo también para él. Lo cierto es que ayer hizo un calor, compañeras, impresionante en Quito y un solazo, y como bien dice Sofía, de noche cayó el aguacero. Pero atención, y ojo con esta información que más adelante la vamos a profundizar. 41 playas del Ecuador con alerta amarilla por oleaje. Esmeraldas, Manabí, Santa Elena. Mucho cuidado en esos balnearios si usted acude en estos días, porque las olas pueden ser muy altas y muy peligrosas. Más adelante se lo vamos a explicar mejor. 7:00 con 3 minutos, ¿no? Claro, que sí. Vacaciones, exactamente. A propósito de las vacaciones, hay que tener mucho cuidado quien viaje. Sí. Vamos a empezar con la información de inmediato. Bienvenidos. Estabilización, precios combustible. En el Ministerio de Energía y Minas se efectuó la segunda jornada de diálogo entre autoridades de gobierno y representantes de gremios transportistas de distintas modalidades. El miércoles se sellarán los primeros compromisos en el Ministerio de Gobierno. A continuación, un resumen de estas mesas del día lunes. Adentro de este lugar hubo una reunión de casi 3 horas. Por fuera, se especulaba que los diálogos entre gobierno y transportistas se caerían, aunque autoridades nacionales aclaraban que eso no era cierto. No, los diálogos están abiertos siempre. La segunda mesa técnica sobre autorizaciones, permisos y compensaciones a transportistas concluyó finalmente en buenos términos. Siempre el respeto y el diálogo es el mejor ingrediente para que esto siga avanzando. Esto se dio en esta mesa y por supuesto será ya gestión de gobierno y también información que nos provea el sector del transporte para que las cosas vayan cuadrando. Y entre los temas abordados en este encuentro estaba la ampliación de la vida útil de los vehículos. Es necesario que nuestro carro se extienda de los años que tiene de vida útil 2 años más. Ejemplo, el transporte público en su modalidad tiene 20 años de la vida útil, se extiende a 22 años, así con las demás federaciones. Además, en la reunión participaron gremios de transportes a base de gasolina como de diésel. Hoy se discutió el tema de llantas, entre otras compensaciones, un tema también de importación e ICE a ciertas unidades. Conocieron el sector del transporte, por ejemplo, los beneficios del acuerdo con China. Pero el principal acuerdo fue que el miércoles la tercera mesa será en el Ministerio de Gobierno con una reunión previa a las 11 de la mañana. En ella estarán presentes los ministros de Transporte y de Gobierno.
Luego, a las 2 de la tarde, abordarán los pedidos sobre seguridad al transporte pesado. Hemos sido claros de que necesitamos de que se active una policía de carreteras, de que se activen playas y puntos seguros de estacionamiento, no solamente para el transporte pesado, para todas las modalidades del transporte y para los transportistas privados que viajan por las carreteras. Mientras que se descartaron compensaciones económicas para los transportistas de vehículos que utilicen diésel. No se ha hablado, ni lo han solicitado, eso tengo que aclarar, ningún tipo de compensación. Los transportistas negaron que vayan a participar en las concentraciones del 4 de julio en contra de la estabilización del precio del combustible y esperan culminar las 5 mesas técnicas planificadas para tramitar todas sus peticiones. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Entonces, miércoles 11 de la mañana en el Ministerio de Gobierno, los dos ministros, tanto el de Gobierno como el de Transporte, van a sellar los primeros acuerdos, van a hacer una firma que hasta el momento no había sucedido. Lo que se hizo en estas dos últimas mesas técnicas era que los transportistas planteaban ciertas sugerencias, pedidos que ellos tenían del lado del Gobierno, escuchaban, contraproponían o argumentaban qué se podía y qué no se podía cambiar, pero no había nada suscrito ya en firme. El miércoles sí, sin embargo, y como lo dijimos en el reportaje, faltan todavía, son 5 en total las mesas, vamos 2, la del miércoles la tercera y faltarán 2 que serán la siguiente semana para ver si se encuentra algún tipo ya de consensos. Lo cierto, y reiteramos que es importante conocer la información, el 4 de julio los transportistas no se suman a las concentraciones que organismos y organizaciones sociales se han dicho que van a plantearse en contra pues, de la estabilización del precio de los combustibles. Contrabando de combustibles. Y el contrabando de gasolina genera en Ecuador al menos $200 millones en pérdidas, según la Policía Nacional. En el siguiente reportaje abordaremos más de esta problemática que se presenta en las provincias fronterizas. La estabilización del precio de la gasolina en el Ecuador la mantiene como una de las de más bajo costo en la región, superada por más del doble del valor de venta en nuestros vecinos de Perú y Colombia. Y son justamente las fronteras con esas dos naciones donde más combustible se contrabandea. Desde que la gasolina se subsidia en Ecuador, académicos concluyen que es un problema que surgió en el país y que afectaba a las arcas del Estado. Hoy, con esta decisión, consideramos de que no va a perder los fondos que existe el país, al contrario, se va a recuperar con esta medida ya tomada. Es la opinión del secretario de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, quien asegura que el incremento en 26 centavos al galón es una forma de combatir la fuga de combustible. Sí fue realmente un problema, de eso se aprovechaban los grupos delincuenciales, había tráfico de combustible en las diferentes fronteras. Desde hace 5 años, la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos apunta en sus informes al contrabando en las provincias limítrofes del norte y del sur. En Esmeraldas usan el combustible de la pesca artesanal para enviarlo a Colombia y utilizar los químicos en producción de droga. En Carchi, al menos 6.000 personas se dedicarían al negocio ilegal de llenar sus vehículos con tanques más grandes para transportar la gasolina. Y en Sucumbíos también se le daría un mal uso, principalmente hacia el crimen organizado. O sea, básicamente por la frontera norte, por los 170 pasos ilegales se pasa gasolina. En el sur se pasa gas que a veces llega hasta Chile. Y en el sur, el oro consume más gasolina que el doble de Pichincha. En Zamora Chinchipe se la utiliza para movilizar maquinaria pesada de la minería ilegal. Y en Loja también se envía el combustible y el gas hacia el Perú. Ahorita, por ejemplo, se está dando el fenómeno de que están comenzando a pinchar las tuberías de gasolina para robarse gasolinas, para realmente el tema de la ilegalidad. Según la Dirección de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos, al menos $200 millones anuales en pérdidas provoca el contrabando de combustible. Por eso la mirada está puesta a mayores controles y así disminuir estas actividades delictivas que se aprovechaban de una gasolina barata. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Cárcel de máxima seguridad. Bueno, hablemos de la cárcel del Encuentro que se va a construir en la provincia de Santa Elena, particularmente en la parroquia Simón Bolívar, y que ha dado bastante de qué hablar porque hay intentos de ciertos colectivos de no permitir que esta obra pueda ejecutarse. Pero a propósito del tema, porque se ha especulado que estaría en un lugar donde era prohibido su construcción, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el MATE, confirmó mediante un comunicado que se emitió la noche del lunes que la cárcel del Encuentro
que es justamente esta obra para la seguridad nacional, no será construida en un área natural protegida. Es decir, el complejo carcelario, que tendrá una extensión aproximada de 16 hectáreas, va a edificarse en una zona remota de la parroquia que les mencionaba, de la comuna Juntas del Pacífico, esto en Santa Elena, y se prevé, por cierto, que se termine en el primer semestre del 2025. Según asegura el Ministerio de Ambiente, el área donde se levanta la obra, abro comillas, no es parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas ni tampoco del Patrimonio Forestal Nacional. Esto entonces lo que haría o lo que nos da a entender es que se cuenta con todos los permisos respectivos para su construcción. La edificación va a iniciar próximamente, ya se hizo un acto simbólico de la primera piedra, que fue el 21 de junio, y en la que por cierto estuvo el presidente Daniel Noboa, y la cartera de Estado, para cerrar el tema, añadió que tampoco existe un bosque protector con el nombre de la envidia, que es lo que estaban diciendo, así que se solicita a los medios de comunicación, según dice el ministerio, contrastar la información por los canales oficiales. Para cerrar el tema otra vez, la cárcel del Encuentro va a tener un costo de $52 millones y 800 privados de la libertad, personas privadas de la libertad de alta peligrosidad, ocuparán sus celdas que tienen un espacio de hasta para 3 personas y bajo un régimen especial. Entonces, insistimos, dice el Ministerio de Ambiente que la cárcel del Encuentro sí puede construirse en la parroquia Simón Bolívar porque no está en ningún bosque protector, ningún área protegida, es decir, cuenta con todos los permisos para que la obra pueda ya comenzar. Y sobre este tema, los comuneros y los emprendedores de varias comunas de la provincia de Santa Elena resaltan los beneficios que les traerá la construcción de este centro de privación de libertad del Encuentro, cuya edificación arrancará a inicios del 2025. Creen que esta obra ayudará a dinamizar la economía de la zona. Aquí lo que más hay es esperanza. Confían que la construcción del Centro de Privación de Libertad del Encuentro, que arrancará a inicios del próximo año, sea ese envión que impulse cada uno de los negocios y servicios de las comunas en Santa Elena, especialmente en la jurisdicción denominada Juntas del Pacífico. Primero, los transportistas. Unidades de transporte que sirven a cada una de las comunidades aspiran que sus recorridos sean más frecuentes debido a lo que implica el transporte de obreros. Creo que puede ser mejor porque vendrán gente de otro lado, el comercio de que hay cosechas de ciruelas se podrá mejorizar. No se diga los comedores populares, mejorar ventas es el objetivo a alcanzar. Aquí se vende de 45 a 50 almuerzos diario y esperando que con esta obra que se va a hacer aquí en nuestro territorio, esperamos que dupliquemos las ventas. El director del SNAI, Luis Aldumbide, dijo en Noticias 7 el pasado 24 de junio que en esta obra se priorizará mano de obra local. Donde se firmó un convenio y se les explicó que esto es una oportunidad para dinamizar la economía. ¿Los van a contratar para la obra? Sí, por supuesto, o sea, va a existir mano de obra, inclusive la empresa, los trabajadores tienen que comer. Como se va a vender una obra de trabajo aquí en la comunidad para la cárcel, entonces hay fuente de trabajo, ojalá que podamos laborar y nos den para trabajar. Dirigentes comunitarios piensan que es momento de la unidad en esta zona de la provincia de Santa Elena. Esto pese a que algunos dirigentes que no están dentro de esta jurisdicción ya han planteado recursos legales para evitar la construcción de este reclusorio. Si no hay unidad, no hay progreso, afirman. Necesitamos estar trabajando articuladamente por el beneficio y el progreso de nuestra parroquia. El gobernador de Santa Elena, Fabricio Tamayo, puntualizó que este centro de rehabilitación contará con sistemas que evitarán al máximo cualquier riesgo de fuga. Habrá retenes policiales y militares para garantizar la tranquilidad de los pobladores. Además, el complejo carcelario no estará ubicado en una zona habitada. Mira, el tipo de cárcel es una cárcel que te da la seguridad suficiente como para que no exista ese tipo de situaciones. Cosa que no sucedió con La Roca, cosa que no sucedió con la penitenciaría. Y hubo mucha aceptación al tema de que la gente se ponga cerca de la cárcel
y eso nos dio la potestad de que los delincuentes salían por túneles y vivían en las casas, y ustedes los han visto a través de los medios de prensa. Y en la actualidad no es así. El sector donde va a estar es cerca de 20 kilómetros lejos de la población, un lugar realmente inhóspito donde no hay absolutamente nadie y que nos está dando la tranquilidad de que no va a haber este tipo de situaciones. Medidas reforzadas de seguridad que no se implementarán en el perímetro externo, con varios cercos de seguridad a la redonda, sino también a lo interno. El director del SNAI detalló algunas de las medidas que se implementarán. Tienen lugares específicos para poder atender a sus abogados. Esto se lo realizará con toda la seguridad e inclusive no existirá un contacto con el abogado, sino con las respectivas restricciones establecidas en los estándares de derechos humanos, indudablemente. El Centro de Privación de Libertad del Encuentro tendrá una capacidad máxima de 800 reclusos, solamente para los considerados de alta peligrosidad. Javier Ceballos, Noticias 7. Y de acuerdo a un nuevo reporte de las autoridades que integran el bloque de seguridad, en el primer semestre del año las muertes violentas se han reducido en un 17% a escala nacional. Manta ya va 25 días sin registro de asesinatos. Los números al menos dan cuenta que el trabajo de Fuerzas Armadas y Policía en las zonas más conflictivas del país va poco a poco dando los resultados esperados. La ministra del Interior, Mónica Palencia, detalló que en este primer semestre del 2024, a escala nacional, las muertes violentas se redujeron en un 17%. En números, hubo 621 asesinatos menos que en el mismo tiempo, pero del 2023. Los resultados en Manta son esperanzadores, sostuvo la autoridad de gobierno. Que el Cantón Manta ha logrado 25 días consecutivos sin homicidios intencionales del 6 al 30 de junio. De acuerdo a estimaciones de quienes integran el bloque de seguridad, los operativos ejecutados a escala nacional han significado un freno a raya al financiamiento ilegal de los grupos terroristas en más de $1.200 millones, cuando se ha impedido el tráfico y comercialización de droga en varios puntos del país. Los operativos más importantes que se han realizado aquí en Manabí se han realizado 180 allanamientos en diferentes sectores de aquí de la provincia de Manabí, especialmente aquí en el cantón de Manta. Se ha procedido a 36 personas que han sido detenidas con órdenes de prisión, especialmente esta gente estaba siendo buscados por la ley, por tenencia de arma de fuego, por asesinatos y por extorsión. En el contexto de ejecución de operativos, la ministra Mónica Palencia pidió respeto a la institución policial por las aseveraciones expuestas en redes sociales por el exministro del Interior, José Serrano, quien dijo que una gran mayoría de policías están contaminados del crimen organizado. No voy a permitir que se genere el germen de la duda. O en toda institución hay malos elementos, pero le pregunto a este ciudadano dónde está la denuncia puesta en Fiscalía para el inicio de las investigaciones. El bloque de seguridad seguirá presentando resultados de sus intervenciones ejecutadas durante los próximos días. Javier Ceballos, Noticias 7. Bueno, 25 días entonces y muertes violentas de Manta, pero lo cierto, y para contar a los amigos televidentes y radioescuchas, se está elaborando un nuevo estado de excepción, que es un decreto ejecutivo que el presidente Noboa en los próximos días emitiría para seguir focalizando la seguridad en ciertas provincias, las que tienen índices más altos. Manabí será una de ellas, pero lo que también se va a pedir es que la Corte Constitucional, cuando le llegue el decreto, pueda revisar y pueda avalar que se ejecute este nuevo estado de excepción. Recordemos que la Corte tiene la potestad de decir si los aprueba o no, y ya hay dos anteriores que lo negó. Entonces, alcaldes de varias ciudades, sobre todo de la costa, y además la Asociación Mundial de Juristas, este colectivo con los mejores expertos en derecho, le han pedido de cierta manera a la Corte Constitucional que cuando lleguen estos nuevos decretos de estado de excepción les puedan dar el visto bueno y se puedan aplicar, porque es necesario, según mencionan, para seguir combatiendo al crimen organizado que principalmente se encuentra en estos momentos en el litoral ecuatoriano.
Vamos a seguir con más información. Cuando son exactamente las 7 de la mañana con 19 minutos, les contamos que este fin de semana pues también hubo un acto contra Pamela Atti Gavilanes, y los familiares de esta subteniente temen que esta muerte en un cuartel militar el fin de semana esconda hechos mucho más graves como violencia sexual en su contra. En ese caso, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, dijo que de comprobarse culpabilidad en miembros militares, estos deben ser castigados con todo el peso de la ley. Para familiares de la subteniente Pamela Atti Gavilanes, las causas de su fallecimiento en el recinto militar donde prestaba sus servicios no son del todo transparentes. Temen que sucedió algo peor. Fue ultrajada, fue asesinada y presuntamente violada. Y como familiares, lo que más quieren es que no exista espíritu de cuerpo para evitar que él o los culpables de su muerte queden sin pagar su pena. Ella ha crecido dentro de la humildad, pero lleno de valores. Es una niña tranquila. Sobre este caso, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, puntualizó que de existir personal militar implicado en esta muerte, no habrá contemplaciones. Desde el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la integridad. Quienes sean encontrados culpables tendrán que ser castigados con todo el rigor de la ley. Similar pronunciamiento vino desde la jefatura del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. Al respecto, quiero informar que Fuerzas Armadas ha dado toda la apertura a la Fiscalía General del Estado y a los fiscales en general para que realicen las investigaciones pertinentes sobre este caso. La familia de la subteniente Atti seguirá con el impulso de acciones legales para esclarecer todo. Vamos a demostrar, ¿no es cierto?, que fue un femicidio y que inclusive un intento también de asesinato y de violación, que son los agravantes que podrían sumarse a esta pena. Respecto a lo legal, la Fiscalía informó este lunes que pese a la fundamentación expuesta durante el desarrollo de la audiencia de formulación de cargos en la provincia de Orellana, la jueza especializada en violencia contra la mujer dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva para 4 militares procesados por su presunta participación en el supuesto delito de femicidio. Según el parte policial, la joven oficial habría fallecido de asfixia por estrangulamiento. Javier Ceballos, Noticias 7. Y en una sesión virtual, el presidente de la Asamblea, Henry Clonfe, tomó juramento y posesión Ricardo Morales en su cargo como defensor público. Morales fue designado en este cargo la semana pasada por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en un proceso cuestionado y polémico, ya que la comisión de selección de esta autoridad nombró como ganador a otro postulante. Bueno, sigamos con temas de la Asamblea, porque la bancada legislativa oficialista, la de ADN, en un comunicado oficial, lo podemos poner en pantalla por favor, se pronunció ante el archivo de los juicios políticos a ex ministros y secretarios del gobierno de Guillermo Lasso. Estoy hablando de Sebastián Corral, que fue secretario de la Administración Pública, Andrea Montalvo, que fue titular de la Cenecit, y Pablo Arosemena, que fue ministro de Finanzas. Todos ellos, insisto, en el gobierno pasado de Guillermo Lasso. Pero hay esta intención de la Comisión de Fiscalización de archivar estos pedidos de juicio político. Y lo que dice ADN, contestando entonces lo que está haciendo la comisión, es que, abro comillas, rechaza estas acciones que muestran aún la manipulación de los gobiernos anteriores usando la ley según su conveniencia, dice ADN. Y en el documento también se menciona, abro comillas otra vez, que el acto incoherente de retirar las firmas de respaldo no afecta la validez de los procesos de juicio político que ya fueron verificados y aprobados. Y la bancada de ADN de igual manera adjuntó el número de firmas suficientes para dejar sin sustento esta maniobra ilegal, pero la mayoría de la comisión, que son de RC y de PSC, dijeron que no. Entonces, para ellos, la pregunta es, ¿sacar firmas es posible, pero introducir firmas no? Es lo que dice entonces ADN. Y reiteramos, según lo que ellos mencionan en la parte final, en el último párrafo, dicen que quieren un Ecuador transparente y justo y se insta a trabajar sobre ello porque, dicen ellos, la vieja política no forma parte del Ecuador. Es decir, para no confundirnos, lo que dice ADN es que rechazan que las bancadas de Revolución Ciudadana y Social Cristianos digan que ya no hay firmas, digan que ya no hay que continuar los juicios políticos a estos 3 exfuncionarios. ¿Para qué?
para adelantar el juicio político a la canciller Gabriela Sommerfeld, lo cual también ha sido criticado por parte del propio presidente Daniel Noboa. Y les contamos que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, ya presentó ante la Contraloría General del Estado una solicitud de examen especial a los contratos colectivos suscritos en las empresas públicas, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, también en la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC-EP, Corporación Nacional de Electricidad, CNLP y Petroecuador. La petición, de acuerdo al Ministerio del Trabajo, se sustenta en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, LOEP, y busca determinar las responsabilidades administrativas, civiles, culposas e indicios de responsabilidad penal, de ser el caso, así como la declaratoria de nulidad de los contratos colectivos en el caso en los que se habrían infringido las normas legales de conformidad con el artículo 26 de la misma ley. Bueno, volvemos con más información en Noticias 7 y vamos a contarles un hecho que suscitó en la madrugada de hoy en Guayaquil, porque en el sector de Lomas de la Florida hubo un incendio de grado 2 en una fábrica donde se hace principalmente, funciona como recicladora y se almacenan bobinas de papel higiénico. En ese lugar el fuego consumió un vehículo y se prendió por toda la casa de 3 pisos. Esto obligó entonces a que llegaran los bomberos para atender la emergencia que, insisto, alarma 2, es decir, tenía su considerable magnitud. Hubo 7 unidades de combate, 2 ambulancias y un vehículo para la recarga de equipos de respiración autónoma. ¿Cuánto tiempo duraron las labores de los bomberos? 3 horas hasta que el siniestro fue controlado, y en estos momentos, según informan los bomberos de Guayaquil, están realizando labores de remoción de escombros. Insistimos, un vehículo calcinado producto de este incendio estructural. Y como emergencia final, del 24 al 30 de junio en Guayaquil se han atendido 744 emergencias, de las cuales 76 fueron incendios en los últimos 6 días en el puerto principal. Los balcones del servicio del MIES se trasladarán al territorio para ayudar a los beneficiarios de bonos y pensiones a inscribir sus cuentas de cualquier entidad financiera del país. Al momento, 87.521 personas realizaron el trámite. Sin embargo, quienes aún no realizan este proceso podrán cobrar el dinero en ventanillas. Manuel es beneficiario del bono entregado por el MIES hace 1 año 2 meses. Trabajó siempre en construcciones y comentó que sus pagos eran semanales, por lo que nunca obtuvo una cuenta en el sistema financiero. Hasta ahora que acudió a uno de los balcones de servicio móviles del MIES para realizar el trámite. A veces no hay sistemas, o a veces nos coge los domingos, el día de cobros. Entonces ya nos quedamos para, si es por ejemplo el primero, nos quedamos para el 11. Si nos atrasamos del 11 ya nos quedamos para el 21, o a veces necesita, entonces la luz apenas no pagamos, ya nos costa. Entonces esta cuentita sí es buena. Como él, varias personas del sector de Calderón, ubicado en el noreste de Quito, llegaron en busca de ayuda para obtener una cuenta. María mencionó que el saber que le depositarán el bono le evitará viajes largos para sacar el dinero de ventanilla. Y sus familiares dijeron que así estarán más tranquilos. Mi abuelita al menos ya casi no camina muy rápido, entonces es muy peligroso eso también. Este 1 de julio arrancó la segunda fase para las inscripciones de las cuentas de los beneficiarios en la plataforma del MIES. Solo en junio las autoridades contabilizaron que se inscribieron 87.521 personas. Tienen que acercarse a todos los balcones de servicios que tiene el MIES, donde se les va a ayudar a inscribir la cuenta, que tiene básicamente 2 pasos, que es otorgar la cédula, el número de cuenta bancaria y subirlo al sistema. El proceso en todo el país se efectuará hasta diciembre. Quienes inscriban sus cuentas recibirán el bono o pensiones a través de depósito, y quienes aún no lo hagan podrán acudir a las ventanillas como siempre. Las personas que no han abierto todavía su cuenta pueden seguir cobrando de manera normal en los concentradores. El Ministerio de Inclusión Económica y Social contabiliza que cerca de 1.100.000 núcleos familiares acceden a bonos o pensiones del MIES. La meta es que hasta finalizar el año el 100% de beneficiarios sean parte del sistema financiero, ya sea a través de bancos, mutualistas o cooperativas. Sofía Vintimilla, Noticias 7. 489 años de fundación de Guayaquil.
Bailando. Bueno, claro, bailando, exactamente, y donde se enciende la ciudad realmente, porque las fiestas de fundación, estas fiestas julianas, tienen una agenda completa que iniciaron el día de ayer y hay un ambiente pues diferente, único durante todo el mes. Se dice que Guayaquil tiene las fiestas julianas y luego las octubrinas también, y por qué no, hay que celebrar a la ciudad en estas dos fechas del año. Pero ahora nos concentramos en todo lo que se presenta en este mes de julio. Pregones, desfiles, conciertos con artistas nacionales y extranjeros son algunas de las tantas actividades que se llevarán a cabo en este mes por las fiestas julianas. Así que en la siguiente nota les contamos todos los detalles y si va a viajar al puerto principal, pues ahí tienen las actividades para realizar. Veamos. 489 años de fundación se cumplen este mes de julio para Guayaquil. La Perla del Pacífico ha preparado una amplia agenda de actividades, tanto para sus habitantes locales como turistas nacionales y extranjeros. Este lunes 1 de julio empezaron los eventos, con el pregón para iniciar las fiestas, y se extenderán hasta el miércoles 31 de julio. La alcaldía ha descentralizado los eventos para que los moradores que no son del centro histórico de la ciudad puedan también disfrutar de las actividades. Así lo dio a conocer la directora general de Turismo y Eventos Especiales del municipio de Guayaquil, Thais Panús. Tenemos eventos no solamente en el centro histórico, en el casco central, en las partes tradicionales, sino vamos a recorrer todas las plazas, los parques, sectores turísticos, sectores nuevos, de repente a través de los CAMIs municipales. Son más de 200 eventos gratuitos, pero existen unos cuantos que generan mucha expectativa tanto en las autoridades como en la ciudadanía. El viernes 5 de julio se realizará una exposición de historia de la ciudad en una proyección de Domo 360. Cada día vamos a poder atender a más de 5.000 personas aproximadamente para conocer durante un periodo de 15 minutos los hitos, los hechos históricos más importantes de la ciudad de fácil recordación. Y también se llevará a cabo la 10ª edición del Festival Gastronómico Raíces. Va a ser 4 días completos del 25 al 28 de julio, desde las 9 de la mañana hasta obviamente el cierre de la feria. Si tú quieres saber de la gastronomía de Guayaquil, tienes que ir a Feria Raíces, que el municipio de Guayaquil nuevamente con toda la fuerza apoyando a nuestros emprendedores. Panús agrega que la ciudadanía debe estar tranquila, pues se cuentan con todos los protocolos establecidos y medidas de seguridad para garantizar el buen desarrollo de los eventos. Se mapea absolutamente todos los espacios, ¿verdad? Se hacen los planes de contingencia, los permisos que van justamente de la mano también con la intendencia. Mientras más vida haya en las calles, mientras más ocupemos los espacios públicos, vamos a bajar la tasa de criminalidad por muchas cosas, porque primero se genera empleo al reactivar la economía. Manuela Bedón, Noticias 7. Uno ve esos reportajes más todo el ánimo que se inyecta aquí en el estudio, dan ganas de ir a Guayaquil. ¿Por qué no? Y le pido a nuestro productor ejecutivo que nos está viendo, Fausto, deme permiso para ir a Guayaquil el 25 de julio y compartir con la gente. Como dato, a mí, uno de los sitios que más me encantan de Guayaquil, bueno, hay dos que son mis preferidos. Uno de ellos es el Malecón 2000 y el otro, se los voy a contar, el 25 de julio, posiblemente desde ese lugar del puerto principal, compañeras. Si quieren me pueden acompañar también, ojo. Claro que sí, yo quiero. Allá. Qué maravilla sería, es una buena propuesta. Y María Mercedes, ¿cuál es tu lugar favorito de Guayaquil? ¿Qué es lo que hacen en las fiestas julianas que les caracteriza tanto? ¿Cuáles son esas actividades tan lindas que hay? Bueno, todos los emprendimientos, los conciertos, las ferias, las reuniones que existen en la ciudad y sin duda, como tú dices, ¿no? El Malecón 2000, la ciudad gira alrededor del río Guayas y están estas zonas regeneradas, hay mucha seguridad, muy lindo, van todas las familias en general, pues podría decirte que esos conciertos que se dan a lo largo del Malecón 2000 pues llaman muchísimo la atención y es mi lugar favorito de la ciudad, sin duda alguna. Escuchándote da ganas de ir a Guayaquil, claro, así que viva Guayaquil. Vamos a gestionar la posibilidad de ir a hacer el noticiero en Guayaquil. ¿Qué les parece? A través de las cuentas en las redes sociales, escríbanos. Estamos en Ecuador TV, en el Telégrafo también, a ver si ustedes también quieren que vayamos a hacer el noticiero ahí y por supuesto dar toda la información preciosa que tiene el puerto principal. Y ahora les contamos, ¿sabían ustedes que durante muchos años se había descubierto un gusano de terciopelo en Ecuador? Pues eso ha cambiado. Gracias a la vasta diversidad de nuestro país, un grupo de científicos han descubierto una nueva especie en la Amazonía ecuatoriana. ¿Quieres saber cuál es? Se la contamos a continuación. Un gusano de terciopelo fue hallado por primera vez en la Amazonía ecuatoriana, lo que supone el primer registro de estos invertebrados en el territorio de Ecuador en más de 100 años.
Esta nueva especie, bautizada como peripato de Tiputini, lleva su nombre en honor a la Estación de Biodiversidad Tiputini, ubicada en parte de la Reserva de Biosfera Yasuní, como un reconocimiento al trabajo realizado por el equipo de investigación. El descubrimiento fue realizado por científicos de la Universidad San Francisco de Quito y el Instituto Nacional de Biodiversidad. El peripato de Tiputini se distingue de otras especies por características en la textura de su piel, la coloración y la estructura de sus patas. Este gusano habita en bosques bien conservados de tierra firme, donde busca sus presas en las hojas y tallos de pequeñas hierbas, a menos de 70 centímetros del suelo, en la hojarasca y en las raíces de los árboles. La última vez que alguien estudió los gusanos de terciopelo en Ecuador fue en 1905, y este descubrimiento destaca la rica biodiversidad de Ecuador y la importancia de conservar sus ecosistemas.